lo del doctor Rodríguez, y eso también va completado con el pago, ya lo hace rato, sobre valoración moral, porque obviamente cuando comenzamos a analizar el tema de lo que es la resolución judicial, vamos a otra vez nuevamente a ver si hay alguna justificación también de tipo moral en lo que es las resoluciones judiciales. Así que se vuelven a ver otra vez las posiciones de metaética que ya vimos en, creo que la unidad número 2, cuando vimos definición de derecho y algunas posiciones de ética normativa, así que valoración moral del derecho es el resumen sobre lo que son los diferentes niveles del discurso ético que están en el libro de Nino, Introducción al Análisis del Derecho, que es el último capítulo. O sea, el resumen lo tienen ustedes ya en el PowerPoint que en su momento les subí. Por otro lado, tienen el resto de resumen, porque es muy extenso el libro de doctor Rodríguez respecto a este tema, pero les he hecho creo que un resumen interesante que les voy a subir el Power hoy para que lo vayan viendo. Esto no quiere decir que si tienen ganas, tiempos, es bueno que de repente lean el material. O sea, denle aunque sea una leída, como para después ya dedicarse a precisar conceptos, primero teniendo en cuenta las clases que le doy y por otro lado teniendo en cuenta el Power. Bien, y también trata este tema de lo que es cómo resuelven los jueces. También lo trata muy bien el doctor Portela en el último capítulo de 2, que también está muy clarito ahí. Yo les diría que tal vez sería conveniente hacer diríamos esto, ver el libro del doctor Portela, que es un buen resumen, ver el Power y darles igual una ley en lo que puedan al libro del doctor Rodríguez. Pero con el Power y con el libro del doctor Portela, más el Power de valoración moral, no tendrían que tener problemas. Otra vez vamos a volver a ver Working. ¿Por qué? Porque Working le hace una crítica a lo que es el positivismo jurídico respecto al tema de la discrecionalidad judicial cuando resuelven los jueces y tienen problemas de lagunas. O sea, otra vez vamos a volver a simplemente ver, ahí hay un resumen, pero otra vez un poquito por dónde viene, diríamos, la crítica, que ya la hemos visto en Norma, la hemos visto, o sea, no, diríamos que no creo que tenga dificultades con esta unidad. Bien, entonces, comencemos, diríamos, la práctica. Les hago una pregunta. La otra vez, la clase de ayer, ¿funcionó mejor si yo saco mi video? ¿Se escucha mejor sin, diríamos, sin interrupciones? ¿Hago eso? Bueno, se van a privar obviamente nuevamente de mi presencia, pero si la requieren, vuelvo a aparecer. Bien, ustedes no se vayan, traten de, porque me gusta verlos, en serio, les explico por qué. Porque cuando yo voy dando la clase, de repente uno va viendo las caras, y de repente, si uno ve una cara de no entiendo nada que me está explicando, yo de repente vuelvo nuevamente o sea, a mí me sirve ver sus reacciones. Realmente es por eso, no es por otra cosa. Cualquier duda, cualquier tema que se les plantee, escriben por el chat. Así yo ya lo dejo acá por cualquier situación que les genere. Bien, bueno, empecemos. Bueno, el doctor Rodríguez comienza en el último capítulo, comienza haciendo referencia a la diferencia entre lo que es el razonamiento teórico y lo que es el razonamiento práctico. Comienza de esta forma, diríamos, lo que es la última unidad que se concentra específicamente en cómo resuelven los jueces. O sea, se concentra específicamente en las características de las normas que aplican los jueces, los problemas que tenemos respecto a los casos difíciles y además se concentra en el tema de lo que es la justificación, tanto interna como externa, de la resolución judicial, además de analizar la estructura de esa resolución judicial, que ustedes ya algo han visto en el Power que le subió la doctora Valle en lo que es la unidad
anterior, la que terminamos de ver ayer. Así que vamos a volver a ver temas, no creo que haya dificultad. ¿Cuál es la distinción entre lo que es el razonamiento teórico y lo que es el razonamiento práctico? El razonamiento teórico es aquel que en realidad lo que trata de indagar es la verdad de una determinada proposición. Recuerdan ustedes que dentro de los usos y funciones del lenguaje hay uno de los usos que es el uso informativo, que lo que hace es describir sobre determinada realidad, sobre determinados hechos y que es susceptible de verdad o falsedad. Este es el razonamiento teórico, aquel que trata de determinar la verdad o falsedad de una determinada proposición que explica una determinada realidad. Y es el que se utiliza, este razonamiento teórico, específicamente en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. También, cuando nosotros estamos, ¿se acuerdan los diferentes niveles del discurso ético? Y estamos en el nivel de la ética descriptiva o sociológica, lo que estamos haciendo es utilizando este tipo de razonamiento. Estamos describiendo cuáles son los valores que son aceptados en una determinada sociedad, simplemente describiendo. Esto es el razonamiento teórico. En cambio, el razonamiento práctico lo que intenta es resolver cuestiones de tipo normativo. Recuerdan que cuando nos referimos a cuestiones de tipo normativo nos estamos refiriendo a cuestiones que, diríamos, a regulación de conductas, sobre todo dentro del ámbito del derecho que están relacionadas con lo que es prohibido, lo que es permitido o lo que es obligatorio. Específicamente el razonamiento práctico se pregunta sobre lo que uno debe hacer o qué es lo mejor que uno puede hacer. En realidad es, ¿de qué se ocupa? Es el razonamiento respecto de la acción, respecto de las conductas, respecto de las decisiones, respecto de cómo actuar. ¿Entienden? Bien. Y este es el razonamiento, obviamente, con el cual nosotros nos manejamos dentro de lo que es el mundo del derecho. Porque en realidad, dentro del mundo del derecho, estamos refiriéndonos a acciones, a conductas, a, diríamos, a regulación de nuestra conducta para poder tener una convivencia ordenada dentro de lo que es la sociedad en la cual vivimos. Hasta acá vamos entendiendo. Bien. ¿Qué son? ¿Qué entendemos por razones para la acción? Las razones para la acción son cualquier factor que resulte relevante, cualquier factor que cuenta a favor o en contra de una determinada acción, de una determinada conducta. Y estas razones pueden ser explicativas o pueden ser justificatorias. O sea, tanto las razones explicativas como las razones justificatorias permiten hacer inteligible, entendible, la conducta de una determinada persona, pero la hacen en forma diferente. Las razones explicativas o motivadoras se mueven dentro del ámbito de lo psicológico. Es el motivo por el cual una persona actúa de una determinada manera. Es algo interno. Sí. Trata de explicar cuál es la razón por la cual una persona hace algo. En cambio, las razones justificatorias equivalen a decir que existe una exigencia en virtud del cual la persona realiza algo. O sea, las razones justificatorias son las que fundamentan, las que argumentan, las que inclinan a actuar de una determinada manera. Son externas las razones justificatorias. Uno puede actuar motivado por razones morales. Uno puede actuar motivado por razones de tipo racional. Uno puede actuar motivado por razones prudenciales. A ver, para que les quede claro,
Nino, en lo que es la introducción de su libro, de Introducción al Análisis del Derecho, habla del contexto del derecho. Y él dice que el derecho, en realidad, cumple una determinada función y que la función que cumple es regular la vida en sociedad y además incentivar la cooperación social para que las personas abandonen, diríamos, su naturaleza, diríamos, normalmente egoísta que uno tiene y trate de preocuparse también por las necesidades de los otros y existe una distribución de los escasos recursos que existen en la sociedad de una manera más equitativa, que todos colaboremos con no solamente las necesidades propias, sino también ayudar a las ajenas. Y dice que cuenta con dos herramientas el derecho. Uno es la autoridad, que ahora la vamos a volver a ver, y otra es la coacción. La autoridad es la que dicta reglas para regular la vida en sociedad. O sea, la autoridad son los órganos de creación y de aplicación de normas que el sistema jurídico establece. Y es el encargado de dictar las normas generales y también es el encargado de aplicar las normas generales cuando existe alguna situación de conflicto, ya sea resolviendo un conflicto de interés o aplicando una pena en el caso que la persona haya cometido alguna conducta ilícita. Y para aquellas personas que de repente no ajustan su conducta a las reglas, ya sea a las normas generales dictadas, por ejemplo, por el Parlamento, o a la resolución judicial que resuelve un determinado conflicto, hay otra herramienta, que es la coacción, que se le da al Estado para que pueda obligar a la persona por la fuerza a cumplir con lo que la autoridad estableció, ya sea con la norma o ya sea con la resolución judicial. Para aquellas personas que consultan al derecho y adecúan su conducta al derecho, generalmente estas personas tienen o razones justificatorias racionales o razones justificatorias morales, porque consideran a la autoridad como legítima, como una extensión de su propio sistema moral y por eso lo respetan. En cambio, aquellos que de repente no consideran, o sea, no tienen estas razones de tipo moral o de tipo racional para respetar las normas, aparece el tema de la sanción y estas personas en realidad lo que tienen son razones prudenciales para obedecer al derecho, porque saben que si no lo hacen pueden sufrir un perjuicio. Acá estamos hablando de lo que son las razones justificatorias por las cuales uno adecúa su conducta a las normas o respeta las decisiones de los jueces. Algunos lo hacen por razones morales y otros lo hacen simplemente por razones prudenciales. Acá estamos dentro de lo que es el ámbito de las razones justificatorias. Las razones motivadoras, que son las psicológicas, y las razones justificatorias, pertenecen a categorías distintas. Como yo ya les dije, las razones que motivan a alguien a actuar de una determinada manera son estados psicológicos, mientras que las razones justificatorias son proposiciones normativas. Y no existe en general una conexión necesaria entre ambas. ¿Por qué? Porque uno de repente puede estar cumpliendo o adecuando su conducta a una determinada norma sin tener la menor intención ni el menor deseo de hacerlo, simplemente porque se encuentra obligado. ¿Entienden esto?
las razones explicativas o motivadoras están destinadas en realidad a suministrar elementos para lo que es la explicación teórica de lo que ocurre en el mundo, para explicar por qué la persona actúa de una determinada manera, mientras que las razones justificatorias en realidad proporcionan argumentos que justifican un determinado curso de acción respecto a lo que se puede o no se puede hacer. En general, las razones justificatorias dentro del ámbito de las sociedades, dentro del ámbito de derecho, se realiza a través del dictado de normas de tipo general. ¿Cómo funciona el derecho? A ver, para que más o menos les quede claro. El sistema jurídico lo que hace es, o sea, el sistema jurídico, yo esto más o menos creo que se los expliqué cuando estuvimos hablando del tema de las características formales, cuando estuvimos hablando del tema de que los sistemas jurídicos son completos, son coherentes, son independientes. ¿Recuerdan? Vamos a volver a recordarlo. El sistema jurídico lo que hace es regular conductas. Pero el sistema jurídico no regula todo tipo de conductas. El sistema jurídico lo que hace es regular aquellas conductas que consideran relevantes, que consideran importantes, y para eso valora, para eso prefiere. O sea, cuando uno dicta o regula una determinada conducta, tiene en cuenta determinadas valoraciones, determinado fin, determinada justificación subyacente. Esto hace que si bien en principio el sistema jurídico sería un sistema completo, es un sistema completo respecto a aquellas conductas que considera relevantes, importantes. Esto no quiere decir que no exista de repente una laguna, pero la laguna no significa que el sistema jurídico no reguló una determinada conducta porque no le interesa regularla. O sea, hay lagunas cuando sí interesa regular una determinada conducta, pero la solución que reguló el derecho no es completa. Ya lo habíamos visto este tema. Bien. Pero volviendo al tema de cómo regulamos, el derecho elige. Generalmente las regulaciones se hacen entre conductas, primero clasifica las conductas entre las conductas permitidas, entre las conductas prohibidas. Dentro de las conductas permitidas, a su vez hay una subclasificación, que son las conductas obligatorias. Y en general, los conflictos se dan entre conductas permitidas versus conductas prohibidas. No regula el derecho, obviamente, conflictos que se pueden dar y de hecho se dan entre conductas permitidas versus permitidas. Fíjense en ustedes que hay un ejemplo que trae el libro del doctor Rodríguez, que me voy a poner a hablar con Jorge sobre ese tema, que se refiere a un conflicto que se plantea en un matrimonio por el lugar donde ir de vacaciones. Y dice que el derecho no le da solución a esto. Es obvio que no le da solución, porque ahí nos encontramos con un conflicto de conductas permitidas versus permitidas, y el proceso judicial no permite la regulación para ese tipo de conductas. Eso no quiere decir que haya otros métodos de resolución que también puede regular el ordenamiento jurídico que permitan solucionar un conflicto entre conductas permitidas versus permitidas. Bien, volviendo a este tema. Cuando regula el derecho, lo hace a través de normas de tipo general. Para eso lo que hace es considerar qué propiedades resultan relevantes para la regulación de un determinado caso respecto de una determinada situación de hecho. Una vez que, me disculpan 2 minutitos, voy a llevar a las perras al garage porque si no vamos a tener un problema para escuchar. Ya vuelvo, ¿eh? Vengan, chiquitas. ¿Dónde están? Vengan, vamos a comer, vamos. Vamos. Bruna, no empecé. Mi amor, Brunita, vení para acá que
que vos sos la que más la vení acá. No, por favor, Bruna. Vamos, Bruna. Vení. Venga. Bruna. Muy bien. Anda a pasar. Vení. Salí de abajo de la mesa. Salí de ahí. Bruna. Vení acá. Chica, ya estoy, por favor. Se metió debajo de la mesa y no quiere salir. Vení acá. Bruna, bueno, vení. ya sabemos cómo es la profe cuando se enoja. No, mire lo que es, a ver. Brunita, vení acá, mi amor. Está debajo de la mesa, se mete debajo de la mesa, no quiere salir. Vení, a ver. No, ahora se vino la otra, son dos. Bruna, ¿podés venir? Bueno, vamos. 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 Ahora sí. Cuando el ordenamiento, ya les dije, dicta una norma general, lo que hace es valorar una determinada situación de hecho, determinar qué características considera relevante, analizar cuál es la justificación subyacente que tiene para regular una norma, y lo que hace es formular esa norma en, valga la redundancia, una formulación normativa que se expresa en lenguaje. Puede suceder que tengamos un problema entre lo que es la justificación subyacente con la formulación normativa que se realizó en lenguaje. Entonces, ahí se plantea un problema que es si la redacción que se le dio a esa norma no se adecúa o hay una divergencia con lo que es la justificación subyacente, se plantea en la doctrina si seguimos lo que dice específicamente la norma en cuanto a su formulación verbal o seguimos lo que dice la justificación subyacente. Y ahí empieza toda una situación respecto de la paradoja del seguimiento de norma, porque se dice que si seguimos una norma que en realidad tiene una divergencia con su justificación subyacente, el seguir una norma de ese tipo sería una conducta de tipo irracional. Esto es lo que se plantea. Es lo que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en la primera unidad con ejemplo del tema del perro en un restaurante que nosotros teníamos un restaurante en el cual hubo problemas con un perro que era agresivo. Entonces, pone un cartel el dueño del restaurante diciendo que se prohíbe entrar al restaurante con perros. El problema que se plantea es que viene al otro día una persona no vidente con un perrito lazarillo que es más bueno que Lassi, y que indudablemente el hecho que haya dictado esa norma, esa disposición el dueño del restaurante, no está dado por el tema del perro en sí, sino por el tema de la peligrosidad. Entonces, no lo dejan entrar porque es un perro. Y resulta que detrás del señor no vidente aparece otro señor con un lobo, que viene con la correa, con el coso. Entonces, el lobo, si nos atenemos a lo que es la redacción verbal, la formulación, indudablemente no encuadra en la norma. Pero si en realidad tenemos en cuenta la justificación de por qué dictamos esa norma, en realidad el señor que viene con el lobo no tendría que entrar, en cambio el señor que viene con el perro lazarillo sí tendría que entrar. Ese es un tema directamente de tipo pura y exclusivamente teórico. O sea, el tema que se plantea es qué es lo que sucede cuando tenemos problemas, divergencias entre lo que es la redacción, porque se expresa el lenguaje, y los lenguajes naturales tienen problemas, y entonces se plantea diríamos, la discrepancia en cuanto a doctrina de qué es lo que seguimos, la formulación normativa o realmente el significado de la norma. Paz es una persona que ha hecho muchísimo hincapié en el tema de lo que es el tema de las reglas, de la función que cumple el derecho y la función que cumplen las reglas como razones excluyentes para justificar conductas. A punto tal,
hace tanto hincapié que inclusive él afirma que el tema de la coacción ni siquiera es un elemento ni necesario ni suficiente en un ordenamiento jurídico. Dice que en una sociedad que realmente tome a las reglas como razones justificatorias para actuar, porque en realidad el razonamiento práctico es el razonamiento de la práctica, es el razonamiento de la acción. El teórico es el razonamiento del conocimiento, pero el práctico es de cómo actuamos. Para personas que obviamente respeten a las reglas como razones justificatorias para su acción, para su conducta, no sería necesario de manera alguna obligarlos a cumplir con las reglas. ¿Por qué? Porque simplemente con esta herramienta de la autoridad sería suficiente para que la sociedad funcionara adecuadamente y para que las personas, primero, consultaran al derecho para adecuar su conducta, y si surgen dudas o surge algún tipo de conflicto de interés por el tema de la adecuación de esa conducta a la regla, va a aparecer otra autoridad que es la que tiene competencia para resolver, que es la que vamos a ver ahora, los jueces, y va a resolver el conflicto o va a dar la interpretación correcta a la regla, y directamente la persona va a adecuar su conducta y va a respetar la decisión que ha tomado esa autoridad. Entonces, para Joseph Ras, considera que las normas son razones excluyentes para actuar y que desplazan a cualquier otra razón para justificar una determinada conducta. También tenemos dos posiciones a las cuales vamos a hacer una referencia muy rápida para no complicarnos, que son las posiciones del universalismo por un lado y el particularismo por el otro. ¿Qué es lo que sostienen estas dos posiciones respecto al tema de las reglas como razones o no justificatorias para la acción? El universalismo sostiene la validez, la fuerza de las normas generales para justificar los cursos de acción. O sea, una conducta se va a encontrar, va a estar perfectamente justificada siempre cuadre dentro de una norma general. Si nosotros podemos subsumir a una conducta dentro de una norma general, la misma se encuentra perfectamente justificada. En cambio, esperen que voy a volver a salir si no se escucha bien. En cambio, la concepción particularista sostiene que no existen pautas universales ni generales que sirvan para justificar un determinado curso de acción. Que ante cada situación particular, ante cada curso de acción, deberemos determinar si esa conducta se encuentra o no justificada. Para la concepción particularista, la corrección de una acción no depende de la posibilidad de ser subsumida, de ser encuadrada dentro de una pauta general. O sea, sintetizando, o bien es posible justificar un determinado curso de acción en una norma general, o esto no es posible y solamente la podemos justificar una vez que se ha realizado y tenemos que ponderar cada caso en particular. Este problema que se plantea, si vamos a ponderar cada caso en particular sin hacer referencia a una norma general, podemos tener el problema de caer en la arbitrariedad. A ver, para que les quede claro esto. Nosotros acá lo que estamos discutiendo es la validez o no de las normas generales
para poder justificar las acciones humanas. Y además, estamos acá analizando no solamente cómo resuelven los jueces, que son aquellos órganos autorizados y competentes para resolver conflictos o aplicar sanciones, sino también está directamente dirigido a la discrecionalidad o no que pueden llegar a tener los jueces. Está dirigido directamente al tema del control de las decisiones judiciales. Porque si el juez resuelve, pero tiene que resolver encuadrando los conflictos que le traen a resolución en normas generales, la libertad que va a tener el juez va a estar limitada por las normas generales. Porque, como vamos a ver al final, en las democracias modernas, los jueces siempre deben justificar sus resoluciones. No solamente en las normas de la lógica, o sea, que su razonamiento sea correctamente válido de acuerdo a las pautas de inferencia, sino también respecto a su contenido. Pasamos ahora concretamente al tema de cómo es la estructura de una resolución judicial. Esto ustedes ya lo han visto en el Power que le subió la doctora Valle. La estructura de una resolución judicial es como un razonamiento lógico, como un silogismo. Nosotros tenemos una parte a la cual denominamos considerando. En esos considerandos va a aparecer una premisa de tipo normativo que va a ser la norma que nosotros vamos, o que el juez va a aplicar, y va a aparecer una premisa fáctica, que es la situación de hecho, la conducta que nosotros tenemos que resolver. Y la conclusión es lo que se conoce como fallo, parte dispositiva, en la cual el juez toma una decisión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta estructura el juez, para llegar a esta estructura, si bien en los casos fáciles lo que va a hacer es aplicar una determinada regla, el juez siempre está continuamente prefiriendo, valorando, interpretando. ¿Por qué? Porque primero tiene que interpretar el caso, la premisa normativa. Tiene que ver cuáles son sus características, si está aprobado, si no está aprobado. O sea, no es mecánico, diríamos, la actuación del juez. Y también tiene que elegir cuál es la norma, teniendo en cuenta cuál es el caso que tiene que resolver. ¿Cuál es la norma que se adecúa? ¿Cuál es la norma relevante en la cual él va a poder subsumir ese caso para llegar a esa resolución? Por supuesto, toda sentencia judicial tiene además toda una estructura formal. Tiene que estar firmada, tiene que tener una determinada fecha. Esas son las características eminentemente formales, pero la estructura de toda resolución judicial es esta: una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión. ¿Qué es lo que dice el positivismo o el formalismo jurídico respecto a lo que es la estructura de la sentencia? Para el formalismo jurídico, esta estructura es un silogismo judicial, un silogismo lógico.
a cual se lo llama silogismo judicial. Y para esta posición formalista, ellos lo que consideran que el juez en realidad no interpreta, sino lo que hace es aplicar la ley, que es el juez la boca de la ley. Y que la actividad que realiza es una actividad en realidad mecánica. Ante una determinada situación de hecho, lo que hace es subsumir ese hecho que tiene que resolver en una norma general. En cambio, el realismo jurídico, ante esta también estructura judicial, dice otra cosa. Recuerdan ustedes que el realismo jurídico es una posición que desconoce directamente, el realismo extremo sobre todo, desconoce directamente diríamos, la importancia o la relevancia de las reglas, y dice que las decisiones judiciales en realidad son, o el derecho es, lo que resuelve el juez. ¿Y qué es lo que dice el realismo? El realismo dice lo siguiente, dice que el juez toma la decisión, y una vez que tomó la decisión, bien, me acaban de destrozar la casa las perras, ya vengo. Y una vez que decidió, necesita fundamentar su resolución. Entonces, una vez que ya tomó la decisión, empieza a buscar las normas que le van a permitir justificar la decisión que ella tomó. Fíjense en ustedes que, en realidad, lo que hace en cuanto a la justificación, el formalismo por un lado y el realismo por el otro, es utilizar diferentes razones justificatorias. ¿Qué es lo que hacen? El formalismo, en realidad, da una razón para justificar la acción que realmente es una razón justificatoria. En cambio, el realismo centra la explicación de la resolución judicial en las razones motivadoras o psicológicas del juez. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué? Porque el formalismo dice que el juez justifica su resolución en la norma general. Recuerden que las razones justificatorias son las razones prudenciales o jurídicas. O sea, las razones justificatorias son una proposición, una norma, son una proposición normativa, ¿entienden? En cambio, las razones motivadoras son en realidad son una explicación psicológica de por qué uno actúa de una determinada manera. Los realistas en realidad centran las motivaciones, o sea, las razones, no las razones, sino la justificación del fallo, lo centran no en la regla, sino en la razón psicológica, el motivo psicológico que tuvo el juez para fallar como falló. ¿Entienden la distinción? Bien. Profesora, perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué es? ¿O podría darme un ejemplo de regla general o norma general? Cualquier norma. A ver, chicos, a ver. Pensé que era como... Me parece que... No, la norma, o sea... A ver. Volvamos, tal vez para que entiendan esto. Nosotros lo que estamos analizando es cómo los jueces dictan sentencia, cómo resuelven, cómo toman las decisiones. Eso es lo que estamos viendo. Y estamos analizando cómo toman las decisiones, porque también lo que queremos también intentar es algún tipo, diríamos, de... discúlpenme, voy a sacar el video porque me está apareciendo conexión inestable, así que se va a empezar a cortar. Entonces, bien. Entonces, lo que estamos analizando es ver cómo resuelven los jueces. Si los jueces tienen más o menos discrecionalidad cuando resuelven. Y esto está relacionado específicamente con el tema de que los jueces no tengan una discrecionalidad absoluta en resolver. Siempre va a haber algún tipo de discrecionalidad.
porque en el momento en que el juez interpreta, elige una norma, elige los hechos, siempre hay un determinado margen. Pero lo que se intenta es que el juez, no sea arbitrario, no resuelva como se le dé la gana, que tenga algún tipo de límite. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En general, los jueces, en lo que son las democracias modernas, están limitados porque los jueces tienen que fundamentar sus resoluciones. Y, sobre todo en el sistema continental romanista, la principal fuente de derecho es la ley, que es la regla. Y las leyes son generales. Entonces, los jueces deben, en principio, aplicar las leyes generales. ¿Qué es lo que sucede en lo que es el tema del sistema de common law? El sistema de common law, en realidad, la principal fuente de derecho no es la ley escrita, no hay mucha codificación. En realidad ellos, las normas jurídicas, las deducen de las decisiones judiciales, de lo que se llama el precedente, de lo que llaman los casos. Entonces, diríamos, funcionan distinto. Y como funcionan distinto, y como en definitiva la norma ellos la extraen de las distintas decisiones judiciales, lo que sucede acá es que lo que dicen los realistas es que en realidad los jueces, o sea, que el derecho no son las normas generales, sino que el derecho son las normas que efectivamente los jueces aplican. Que en realidad el derecho es lo que decide el juez. O sea, dicen que las leyes son en realidad juguetes vistosos, que el derecho real es lo que resuelve el juez. ¿Y cómo resuelve el juez? ¿Qué es lo que dice el realismo? El juez toma su decisión. Toma su decisión fundamentada más que nada no en leyes, sino en razones explicativas o motivadoras psicológicas. Una vez que el juez tomó la decisión, como tiene que fundamentar su resolución, comienza a buscar normas que justifiquen la decisión que él ya tomó. ¿Me entienden lo que les digo? Cuando hablamos de reglas, hablamos de las leyes. Las leyes. A eso nos estamos refiriendo. O sea, ¿cómo diríamos el formalismo, por un lado, justifica la decisión y cómo la centra el realismo? El formalismo, diríamos, centra la justificación de una resolución judicial en lo que nosotros vimos al principio, que son las razones justificatorias. En cambio, el realismo centra la justificación de la resolución judicial en las razones explicativas o motivadoras, que son razones de tipo psicológico. Las razones justificatorias, recuerde que son proposiciones normativas. En cambio, las razones explicativas o motivadoras es un estado simplemente psicológico. Esta es la distinción entre uno y otro. Bien, teniendo en cuenta el tema de la estructura de la sentencia judicial, que en esto sí coinciden el formalismo como el realismo, en la estructura coinciden. En lo que disienten es en las razones. Para unos son razones justificatorias y para otros son razones psicológicas. A partir de Wroblewski, se comienza a hacer una distinción entre lo que es la justificación interna de lo que es la justificación externa de una resolución judicial. La justificación interna está relacionada con la estructura de la resolución.
Por eso se la llama interna. Y está directamente relacionada con que se respete la estructura lógica de esa resolución. O sea que el paso de las premisas a la conclusión se realice respetando las pautas del razonamiento lógico. Y esto, que a ustedes les puede parecer de repente muy abstracto, el recurso de nulidad de una resolución judicial se fundamenta en que la resolución judicial no respetó las pautas de razonamiento lógico. Y simplemente acreditando que no es un razonamiento lógico válido, ya queda la resolución anulada y se debe dictar una nueva resolución. Les explico un caso práctico que tuve yo respecto a una resolución, para que a ustedes les quede claro a qué me estoy refiriendo. En un concurso, yo estaba por un acreedor, el acreedor hipotecario. A ver, vamos a mirarnos porque no me gusta que no me vean. Estaba por el acreedor hipotecario. Hace verificación, se verifica el crédito y la sindicatura determina que lo que se está viendo, porque hubo pagos, es tanta plata. Bien. Y el concursado inicia un incidente para desconocer el crédito hipotecario, en donde dice, bueno, que hipotecario, bueno, una serie de consideraciones y ataca todo. También ataca el monto que había determinado la sindicatura que correspondía, o sea, que quedaba deudando. O sea, la sindicatura decía que se debían en ese momento 150.000 pesos y, el concursado decía que prácticamente estaba pago. Sale una resolución judicial en donde declaran, o sea, que es válida la hipoteca, pero dicen que lo que se pidiendo son 1.500 pesos. Bueno, yo apelo y también apela la sindicatura, el concursado. El concursado apela porque le declararon que la hipoteca era válida. Yo apelo porque me redujeron de 150.000 pesos a 1.500 pesos lo que se estaba debiendo. Resuelve la Cámara. La Cámara resuelve sobre el tema de ambas en las apelaciones. Apela el concursado porque considera que no es válida la hipoteca. Apela el acreedor hipotecario porque se agravia de la deuda que ha quedado, del monto de la deuda. Bueno, resuelve la Cámara. La Cámara resuelve diciendo que la hipoteca era válida y se comió resolver el tema del monto de la deuda. No dijo nada. Yo decía, no puede ser. O sea, leía la sentencia de adelante para atrás y cuando establecen cuáles son agravios, o sea, dicen, tengo que resolver sobre esto y tengo que resolver sobre esto. Cuando resuelve, una de las cosas que tenía que resolver, que aparecían los considerando, no lo resuelve. O sea, no hay un razonamiento lógico válidamente, porque uno de los temas que tenía que resolver y que dice que era un motivo de agravio, se lo comió. Yo inmediatamente me meto un recurso. Claro, digo, a la Suprema Corte. Digo, mira, esto es nulo. O sea, no me resolvieron lo que yo planteé, se lo comieron. A punto tal que yo siempre me río con el que estaba por el concursado, con el abogado concursado, porque dice que esto sale de la resolución y se vence en las fiestas entre Navidad y Año Nuevo. Yo tuve que hacer un recurso extraordinario en la corte entre Navidad y Año Nuevo. Odiaba a mi cliente, directamente lo odiaba a mi cliente. Y el abogado estaba, ya se había tomado vacaciones y estaba pescando en el sur. Y decía, pero esto no puede ser, me lo van a apelar, decía. Y
inclusive se vuelve y le dice, se comieron una página, imprimieron mal la resolución. No, está perfecto. Bien, obviamente en 3 meses yo ya tenía de vuelta, cosa diciendo a la Corte directamente, mira, es nulo, esto es nulo, vuelva a dictar resolución y resuelva sobre la expresión de agravio. De 1.500 pesos que decían que estaban debiendo, arreglamos en 700 y pico de 1.000 pesos, pequeña diferencia. Eso es algo nulo. Eso es porque está afectada la justificación interna de la resolución. La justificación interna está simplemente, aplico las pautas lógicas y veo conclusión, o sea, premisa del pacto. Llego a una conclusión en la cual, ¿cómo es un razonamiento válido? Un razonamiento válido es aquel que en la conclusión están contenidas las premisas de las cuales parto. Si en la conclusión hay algo de las premisas que yo no he resuelto o no he contenido, el razonamiento es lógicamente inválido. Esto es la justificación interna. La justificación externa en realidad está relacionada con la mayor o menor fundamentación de las premisas que yo utilizo en lo que es la resolución. O sea, en cuanto a la premisa normativa y en cuanto a la premisa fáctica. Esto es la justificación interna. Y en democracias modernas, los jueces tienen no solamente que justificar internamente el fallo, sino que también tienen que justificarlo externamente. Tienen que decir por qué eligieron la premisa normativa y por qué eligieron la premisa fáctica. O sea, por qué llegaron a esa elaboración. ¿Entienden? Ahora bien, esto está relacionado, que es lo último que vamos a ver hoy, ya con esto terminamos, está relacionado con el tema de los casos fáciles y los casos difíciles. ¿Qué dice la teoría de la argumentación respecto de esto? La teoría de la argumentación dice algo bastante simple. Cuando los casos son fáciles, cuando yo no tuve inconveniente en ubicar la premisa normativa porque tengo una regla clara que se aplica al caso que yo debo resolver, generalmente se agota la justificación de fallo en la justificación interna. O sea, en el caso fácil, en donde tengo la regla, ya con la justificación interna alcanza. No es necesario que uno además tenga que... En realidad, se exige específicamente la justificación externa cuando nos encontramos con un caso difícil. Y cuando estamos ante un caso difícil, y acá aparece una clasificación sobre los casos difíciles. Los casos difíciles pueden afectar a la premisa normativa o pueden afectar a la premisa fáctica. Esto está muy relacionado, los casos difíciles, con el tema de las lagunas. ¿Por qué? Porque el tema de las lagunas, la clasificación de lagunas que hace Achurrón y Bulligin, o sea, el tema de la laguna normativa está relacionado directamente con el tema de que se considera, o sea, se clasifican a los casos difíciles en cuanto a la premisa normativa, en problemas de relevancia o problemas de interpretación. En cuanto a la premisa fáctica, ¿qué pasó? Disculpen. ¿Hay alguna pregunta que me están haciendo? Escuché algo. No, profe, se le había activado el micrófono a un compañero. Ah, Sí, bien, bien, bien. Porque, Disculpen. claro, Bien. se activó y hacía eco. Ahí lo Bien, desactivé. bien, disculpen, disculpen. Bien, entonces, Alcina Tienza hace de la teoría de la argumentación hace una clasificación respecto a los casos difíciles y dice que los casos difíciles pueden afectar a la premisa normativa o pueden afectar a la premisa fáctica. Respecto de la premisa normativa, tenemos problemas de relevancia o problemas de interpretación. En cambio,
Los casos difíciles que afectan a la premisa fáctica se clasifican en de prueba y de calificación. Si nosotros observamos a qué nos referimos respecto al caso difícil en cuanto a la premisa normativa, respecto a lo que es un problema de relevancia, es específicamente un problema de laguna normativa. No sabemos si tenemos una regla. ¿Les queda claro? En cambio, el problema de interpretación respecto de la premisa normativa está relacionado con la laguna de reconocimiento de Achurraniboli. Ahí tenemos problemas respecto a cómo, o sea, tenemos la norma, pero tenemos problemas de interpretación respecto de la norma. Un caso clarísimo es el tema de la tentativa. Porque no sabemos realmente cómo se interpreta y hay divergencias. ¿Cómo está regulada el tema de la tentativa? Dicen que en el caso de tentativa, la pena se disminuye de 1/3 a la mitad. El problema es que en nuestro ordenamiento jurídico, para cada ilícito se establece un mínimo y un máximo de pena. Por ejemplo, no sé, en el homicidio de 8 a 25 años. El problema que se plantea es que no sabemos si se reduce 1/3 del mínimo y la mitad del máximo, o si se reduce la mitad del mínimo y 1/3 del máximo. Ese es un tema realmente de interpretación. Sabemos cuál es la regla, no hay una regla, pero tenemos dudas en cuanto a la interpretación. Respecto del tema de la premisa fáctica, el tema de problemas en cuanto a la prueba está relacionado con el tema de las lagunas de conocimiento. ¿Entienden? No sabemos, tenemos dudas respecto a si el hecho sucedió o no sucedió. Ahí generalmente tenemos algunas reglas que nos da el ordenamiento jurídico de cómo tenemos que hacer para cuando tenemos dudas, cómo hay que resolver el tema de las presunciones, todo ese tipo de cosas. Pero concretamente, el tema de un caso difícil, respecto a la premisa fáctica, respecto al tema de pruebas, el caso de la laguna de conocimiento. Y el tema de la calificación respecto de la premisa fáctica, nosotros sabemos que, o sea, sabemos específicamente qué fue lo que pasó. Lo que pasa, o sea, el hecho está determinado. El problema que tenemos es que no sabemos si ese hecho cuadra o en una determinada norma jurídica. Porque si bien lo tenemos determinado, no sabemos si realmente las características que presentan tipifican dentro de una determinada norma jurídica. Por eso se dice de calificación. Un ejemplo anterior era el tema de, respecto al tema de la violación, si el sexo oral era violación. ¿Por qué? Porque la violación era acceso carnal y se discutía si el sexo oral era acceso carnal. Este era un típico caso de calificación. Bien. Ahora, simplemente voy a hacer una referencia, ya terminamos acá y seguimos la próxima clase. ¿Vieron el tema de la crítica que realiza Dworkin a el positivismo jurídico respecto específicamente del tema de la discrecionalidad? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el positivismo? El positivismo jurídico dice lo siguiente. Cuando tenemos problemas respecto a si hay o no una regla para aplicar y no tenemos la solución en las reglas, los jueces tienen discrecionalidad para resolver. En cambio, Dworkin sostiene que como los sistemas jurídicos están integrados, además de por reglas, por principios, los jueces nunca tienen discrecionalidad. El tema que se plantea es que específicamente Dworkin, cuando nos estamos refiriendo al tema de los casos difíciles
y el tema de las resoluciones judiciales, él centra el análisis de los casos difíciles exclusivamente en la premisa normativa. ¿Entienden? Su análisis lo centra en la premisa normativa, no en los casos difíciles que están centrados en la premisa fáctica. Bueno, ya en la próxima clase vamos a seguir concretamente con working, con la distinción entre reglas y principios. Y también vamos a ver algunos problemas que se plantean respecto a lo que es la justificación de las resoluciones judiciales y el tema de la verdad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una resolución judicial en los cuales la premisa fáctica en realidad es falsa y la resolución judicial considera que es verdadera y que existió? Vamos a ver cómo juega el tema de la verdad respecto al tema de las resoluciones judiciales. Y también vamos a ver cuáles son los requisitos que debe cumplir una resolución judicial. Bueno, me voy, lamento el inconveniente que he tenido hoy. Ahora voy a juntar los vidrios, voy a terminar de... No, no las voy a matar, pero bueno.